Hola profesor, aquí el grupo 1 nuevamente para el trabajo del taller 2. Somos de la sección 107, grupo 1 como ya dije, y yo vengo a el paso 1, que es básicamente que explique cada uno de los aspectos solicitados a continuación. Es decir, que yo tengo que explicar todo esto. Cada uno de los pasos, ¿no? El 2 directamente es básicamente explicar cada uno de los pasos siguientes, pero explicarlos detalladamente y cómo se hacen las fórmulas como tal. Y por eso voy a pasar directamente al paso 3, ¿no? Que es obtenga el promedio del número de incendios ocurridos por cada rango de horario. Es decir, que yo le tengo que sacar, o más bien nosotros tenemos que sacarle el promedio a cada uno de estos, a todos, básicamente a todos estos, y ponerlo cada uno aquí y aquí, y sucesivamente, ¿no? Después pasamos al siguiente paso, que se obtenga el promedio de incendios ocurridos para el quinquenio, ¿verdad? De 2015 a 2019. Y eso básicamente desde acá hasta acá, sacar promedios hacia abajo. Y después eso, tenemos que sumar cada uno de esos promedios, sacar un promedio nuevo en base a esos promedios y obtener otro promedio, que ese es el promedio de todo eso, ¿no? De lo que nos pidió básicamente. Después nos pide que copiemos. Después nos pide determina el número de incendios forestales ocurridos por hora para el quinquenio 2015 a 2019. Es decir, que yo tengo que sacarle el promedio hacia acá, desde este hasta este, hacia la derecha. Tengo que sacarle y ponerlo ahí, sacarle el promedio a todo eso, y después copiar el número de incendios ocurridos por la hora de temporada del 2019-2020. O sea que es todo esto, ¿no? Y copiarlo. Después el último paso es determinar la diferencia de incendios ocurridos en ambos periodos utilizando la función SI y determinar el porcentaje que representa la diferencia respecto al periodo 2019 al 2020 y considerar el valor registrado en el periodo, que en el periodo es 0, ¿no? Sí. El porcentaje debe ser 0. Para calcular el porcentaje considere la siguiente fórmula. Es decir, que nos piden sacar la diferencia porcentual de esto de acá. Y bueno, profesor, eso es todo y ahora los dejo con mis compañeros. Bueno, entonces, nosotros tenemos rango de valores, que es el rango de 0 a 994, que es nuestro total de... en realidad, el mayor número dentro de todos los rangos, o dentro de toda la cantidad de incendios forestales que hubieron. Nosotros, para sacar el promedio del número de incendios, vamos a utilizar esta fórmula, que es la de promedio, obviamente, entre todos los datos de los rangos, o sea, todos los datos de la tabla. Después tenemos que sacar el promedio de incendios ocurridos para el quinquenio, que vamos a obviamente utilizar de nuevo la función de promedio, pero ahora vamos a sacarla desde el primer dato del 2015 hasta el último dato del 2019. Luego tenemos el número de incendios ocurridos por el quinquenio, que se saca sumando todos los datos desde 2015 hasta el último dato del 2019.
Igualmente que en este caso tenemos que sacar la diferencia entre los datos que habían desde el 2015 hasta el 2019 con los datos que hay desde el 2019 hasta el 2020 y luego promediar. Entonces primero tenemos que sumar los datos que hay desde el 2015 al 2019, como estos datos de aquí, y después sumar los datos del 2019 al 2020 y promediar esos datos. En la siguiente tabla podemos observar el número de incendios por año y por rango horario. Se nos solicita calcular el promedio por rango horario. Para eso nos iremos a la última columna que está vacía, que es la AL. En la celda del primer rango horario pondremos igual, escribiremos promedio y tomaremos todos los datos que necesitamos para calcular el promedio. En este caso serían del primer rango horario, por lo que tomamos de B10 hasta el último, que es AK10. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Para sacar el promedio de los siguientes rangos horarios, simplemente copiamos la fórmula, hacemos clic en la esquina, bajamos hasta incluso los datos desconocidos y dejamos que se opere, y podemos notar que en el segundo rango tomó los datos de B11 a AK11 y así sucesivamente hasta el último dato. Se nos solicita calcular el promedio entre los años 2015 y 2019. Por lo tanto, deberíamos tomar los datos desde esta columna hasta esta columna. Para sacar el promedio, presionamos en una celda vacía, ponemos el igual, escribimos promedio y nuevamente tomamos los datos que nos solicitan, en este caso desde el 2015 hasta el 2019. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter para calcular el promedio, que en este caso es este. Para realizar la actividad 5 que nos pide determinar un número de incendios forestales por hora en el quinquenio de 2015 a 2019, lo primero que tenemos que hacer es buscar la información que nos piden. En este caso es esta a esta. Y lo que tengo que hacer primero que nada es sacar la suma total de incendios. Para ello utilizaré la función de suma. Una vez seleccionado, selecciono los términos que quiero utilizar. En este caso va a ser toda la columna AG. Y con esto nos daría la suma total. Ahora, para sacar los incendios por hora, necesito seleccionar este término y dividirlo por 8760. ¿Por qué por 8760? Porque esa son la cantidad de 365 días transformadas a horas. Y con eso me daría este número, que sería 0,77. Y estos son los incendios por hora. Ahora, simplemente copio la fórmula y la pego hacia la derecha hasta llegar al 20. Lo mismo abajo. Copio la fórmula y la pego con las demás. Ahora tengo acá todos los incendios por hora desde el periodo del 15 hasta el 19 y del 19 al 20. Ahora también nos piden un promedio de tengo que sacar el promedio ahora de horas en estos 4 periodos, desde el 15 al 19. Y con eso tengo que en el quinquenio de 2015 al 2019 hubo un promedio de 0,723687 incendios por hora. Para la pregunta 6 nos piden calcular la diferencia de incendios durante el quinquenio del 2015 al 2019, que serían 25.358 incendios, menos la cantidad de incendios de la temporada 2019-2020.
lo que serían 8.127 incendios, por lo que esta diferencia nos darían 17.231 incendios. Posteriormente, nos piden calcular el porcentaje que representa la diferencia 17.231 respecto al periodo del 2019-2020, lo que nos daría un total de 212%.